lo que vamos a ver ahora es, ¿me están escuchando bien? Perdón, alguien que prenda su micrófono y me... ¿Sí? Sí, ingeniero, se escucha bien. Ingeniero, lo Bueno, escuchamos. empezaremos entonces con elementos simples de suspensión. Sería la primera clase. Nuevamente le doy la bienvenida. Hay dos personas que aparentemente no asistieron a la primera reunión de coordinación. Esas dos personas me han mandado la sigla de su artefacto. Obviamente no le voy a poner presente. No le voy a poner presente porque yo no puedo. Y es el último que admito en este momento porque ya transcurrió media hora de la Christian Ayman. Le decía que entonces esas dos personas tienen que corregir poner nombre a su artefacto. Los elementos simples de suspensión son muy comunes en las tareas de elevación. En realidad, son dispositivos que no necesitan más que un cabrestante simple o un gancho para elevar la carga. Por eso son conocidos como elementos simples de suspensión. La experiencia ha demostrado que hace ya muchísimos años, pues las tareas de elevación son desde que prácticamente empezó el ser humano a construir, ¿no es verdad?, edificaciones, se inventaron los elementos de suspensión y obviamente los elementos simples. En realidad, durante toda esa larguísima experiencia de cientos de años, se llegó a detectar de que los elementos simples de suspensión permiten a una máquina de elevación, ¿no?, aumentar la velocidad de enganche. Bien, es decir que hacen que los movimientos de la máquina de elevación sean más rápidos, más efectivos y con ello se consigue algo extremadamente importante para la máquina de elevación, que es precisamente aumentar su rendimiento. Se ha indagado hace mucho tiempo ya de que la gran mayoría de los accidentes que se producen en las tareas de elevación no son atribuidos a los aparatos de elevación, al mal diseño. En realidad ellos han evolucionado mucho, sino que en la gran mayoría de los accidentes ocurren porque hay un mal amarre de la carga. Eso es determinante. Los elementos simples de suspensión están diseñados para conseguir un buen amarre de la carga. Por favor, sus micrófonos. Un buen amarre de la carga y de esa manera minimizar los accidentes. ¿Bien? No sé, ¿alguien tiene su micrófono prendido? Por favor. Si no, no podemos seguir la clase, chicos, por favor. Debe cumplir cierta... Sigue con su micrófono prendido. Ahorita voy a indagar y lo saco de la reunión. Por favor, la persona que tenga su micrófono prendido, sáquelo de circulación. Obviamente, los mecanismos, vamos a hacer un resumen. ¿Por qué se inventaron los mecanismos? ¿Qué son los mecanismos de suspensión? O los mecanismos o los elementos simples de suspensión son aditamentos, yapa, a la máquina de elevación. ¿Qué es lo que permite un amarre seguro, simple y concreto de la carga? Bien, ¿por qué? Porque ellos evitan accidentes. La estadística ha demostrado que en los momentos de la elevación no ocurren accidentes por el hecho de que la máquina esté mal diseñada o no sirva para tal efecto. En realidad, lo que ocurre es que la carga está mal amarrada, mal contenida para ser elevada. De esa manera, los mecanismos simples de suspensión ofrecen esa seguridad. Bien, ahorran
el tiempo para tanto para tomar, agarrar y poder elevar la carga como para desengancharla. Una gran cantidad de tiempo se perdía antes en el hecho de amarrar la carga y luego en desamarrarla. Bien, se inventaron los mecanismos simples de suspensión para ahorrar ese tiempo y hacer que el rendimiento de la máquina de elevación sea mucho más efectivo. Obviamente deben cumplir condiciones, ¿no es verdad? Dado de que ellos, o sea, tanto la operación de enganche y desenganche de la carga debe ser muy rápida y utilizando la menor mano de obra posible. También deben ofrecer todas las garantías de seguridad, ya habíamos comentado eso. Siempre existe un mecanismo simple de suspensión adecuado para cada tipo de carga. El inspector o el operario de elevación, el que maneja la máquina de elevación, debe elegir el mecanismo que sea efectivo para levantar ese tipo de carga que él pretende hacer. Bien. Y obviamente, si ofrecen una gran seguridad, cuidan las mercancías. Y debe ser lo más ligero posible. En realidad, si yo brego mucho con un mecanismo simple de suspensión, si es muy pesado, es muy complicado, en definitiva, pierde efectividad o rendimiento la máquina de elevación. Entonces deben ser fácilmente transportables, deben ser muy livianos, deben ser fáciles de operar. Esas serían las condiciones que deben cumplir los mecanismos simples de suspensión. Uno de los más importantes, por no decir lo que es el más importante y que muchas máquinas de elevación, especialmente los puentes grúa y las grúas poseen, es lo que se conoce con el nombre de gancho. El gancho no es más que una barra de un sector recto y un sector curvado. Bien, ese mecanismo tiene obviamente varias partes que es necesario distinguir. Tiene en la cúspide, en la parte superior, un elemento giratorio del gancho. Por debajo, o sea, un movimiento que le permite girar al gancho. Tiene por debajo del elemento giratorio una parte recta llamada cuello del gancho. Y luego viene la parte curvada del gancho, que remata en el término del gancho, que es una punta del gancho. Bien, el lugar donde va amarrada la carga a través de cualquier mecanismo simple de suspensión anexo al gancho se llama asiento del gancho. Normalmente es una parte de sector circular. Y además tiene un seguro. El seguro es extremadamente importante, ya vamos a ver qué tipo de seguros hay. El seguro no permite que la carga se zafe. Bien, tiene dos tipos de marquilla, una en el cuello del gancho y otra en la punta del gancho. Esto me sirve de referencia porque con el tiempo la punta se dobla la punta y en consecuencia esta dimensión cambia de la original. En los mantenimientos del gancho siempre se toma esta medida desde esta marquilla hasta esta otra marquilla para ver si la punta se volvió más ancha, ¿no es verdad? Y de esa manera hay normas que me indican que el gancho debe ser totalmente descartado. Existen otras dos marquillas con los ángulos. Este es el ángulo permisible para el 100% de levantamiento de la carga. El gancho dentro de los 45 grados soportará, ¿verdad? Lo que su capacidad le permite. Bien, superado estos 45 grados, si es necesario tironear con el gancho o es necesario levantar una carga fuera de los 45 grados, se debe reducir la carga que el gancho permite levantar. Y obviamente tiene la garganta del gancho, que es por donde entra el mecanismo que va a levantar la carga. Es un elemento extremadamente sencillo, hace muchísimos años que se utiliza el gancho y se seguirá utilizando por muchos años más.
Pero el gancho es un elemento de seguridad. El gancho está hecho de un material muy resistente, del material económicamente más aceptable y que tiene una altísima resistencia, obviamente viene a ser el acero. Es decir, que el gancho no se hace de plástico, no se hace de cualquier otro metal, de bronce, porque no tiene la misma resistencia que el acero. Podría hacerse de otro tipo de material, ¿no es verdad? Pero sin embargo, el material económicamente más potable en cuanto a la resistencia es el acero. Entonces, el gancho no, salvo en aquellos ganchos que van a levantar cargas muy, pero muy ligeras, se hace directamente, sale directamente de la fundición. Quiere decir que el método de fundición solo es aplicado para fabricar ganchos que van a ser utilizados para levantar cargas muy livianas. Y entonces, una vez fundido el gancho para ser utilizado en carga pesada, es forjado. Quiere decir que el gancho es martilleado en caliente hasta que todos los granos se alinean en un cierto sentido y todos los defectos interiores quedarán minimizados dentro de la fundición y de esa manera, obviamente, el gancho ofrecerá una seguridad extrema. Bien, tiene una gran, pero un gran margen de seguridad. En otras palabras, el gancho es considerado por todos los fabricantes un elemento mecánico de seguridad que requiere todos los cuidados en cuanto a la elección del material con el cual él se va a hacer, en cuanto a la composición química del material. Puede ser acero, pero acero hay de infinita composición química, el método de fabricación, forjado en el mejor de los casos, y luego sometido este, tanto después de su fabricación como en la explotación, a muchos ensayos no destructivos para ver internamente cuáles serían sus posibles defectos. Por eso, dado que es un elemento de seguridad, es necesario no un cálculo, sino más que todo una comprobación. Existen dos partes a comprobar, la parte recta o vástago, cuello del gancho, y la parte curvada del gancho. La parte recta, veremos los esfuerzos a la cual trabaja la parte recta. Observe que el centro de gravedad o el baricentro de la parte recta, que normalmente la parte recta es de sección circular, no de sección cuadrada, de sección circular. Si yo la corto, el corte es un círculo. Y entonces, observen ustedes que el baricentro de la parte recta o del cuello coincide con la línea de acción de la carga. La carga acá la podemos ver en rojo. El amarillito es el elemento, el cable, el diámetro del cable que estaría sustentando a la carga. El baricentro de la carga, o lo que es lo mismo, la línea de acción de la carga pasa justamente por el centro, por el eje de la barra de sección circular que constituye el cuello o vástago del gancho. De esa manera podemos deducir rápidamente que el cuello del gancho trabaja estrictamente a la tracción. Las moléculas tendrán a separarse debido a la solicitación ejercida por la carga, y de esa manera la expresión para la fatiga es muy sencilla y la fatiga será igual a la carga dividido el área. Pi por D sub 0 sobre 4, que es el área de una sección circular, donde D sub 0 es el diámetro más pequeño. No ni sino es el diámetro más pequeño que posee el vástago para ponerse en la posición o en la situación más desfavorable, nos da para calcular la fatiga. La fatiga debe estar entre los 500 kilogramos por centímetro cuadrado para cargas pequeñas y los 800 kilogramos por centímetro cuadrado ya para cargas mayores. Resumiendo, el vástago del gancho trabaja a la tracción. ¿Cómo se calcula? O sea, ¿cómo se verifica? Se verifica a través de esta expresión, carga dividida área.
donde el diámetro para calcular el área es el diámetro más pequeño que poseyese el cuello o vástago del gancho. Y debe estar entre ciertos valores, entre 500 y 800. Debe verificar eso, ¿verdad? Kilogramos por centímetro cuadrado. La parte curvada del gancho, esta parte, si la vemos, esta parte de acá, trabaja a la flexión. Porque del centro de gravedad de la sección de esta parte de acá, la carga está excéntrica. No está en el centro de gravedad de la sección. Porque si estuviese en el centro de gravedad, en todo caso, trabajaría la tracción. Entonces, la carga roja Q somete a esta sección, la somete a la flexión. Y la flexión va a permitir dos cosas. Podemos ver, a ver un momentito. Aló, sí, hola. La tracción va a ser trabajar el sector 1 a que las moléculas se separen entre sí. Quiere decir que la flexión introduce una tracción en la sección 1. Y la carga, que está dibujada con el vector rojo Q, en la parte 2 o en la sección 2 del gancho, hace que las moléculas se compriman. Espera un momentito, por favor. Sí. Aló. Sí. Hola. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Igualmente, ingeniero, gustazo. Bien, todo tranquilo, todo ya iniciando la clase, ingeniero. Sí, ajá, ya, muy bien. Entonces, ya me hicieron la invitación, ya me pasaron la dirección, ya me indicaron dónde ya. Se le adelantaron, ingeniero, pero de todas maneras ya voy a estar. Bien. Bueno, le agradezco mucho la invitación, ingeniero. Bueno, gracias a usted. Ya, muy bien, hasta luego. Disculpen, pero era el decano de la facultad, entonces había que atenderlo. Y le decía, resumiendo entonces, la carga Q hace trabajar la sección 1 a la flexión y a la atracción. Y la sección 2, las moléculas, si yo tironeo del el centro de la carga o a través de la línea de acción de la carga, las moléculas en la sección 2 se juntarían, trabajará a la flexión y a la compresión. Calcularemos entonces el momento flector para poder calcular la fatiga para la sección 1 y 2. Fíjense que el momento flector es carga por distancia. ¿Qué distancia? La distancia al baricentro de la sección. Va a ser el diámetro el diámetro del sector amarillo, que es A dividido 2, más E1, que es la distancia desde donde concluye o se apoya el cable cuya sección se ve acá amarillo hasta el baricentro de la sección. Bien, de esa manera, este sería el momento flector carga por distancia, que es A sobre 2, A sobre 2 de esta distancia desde la carga hasta acá, más E1, que es la distancia desde el sector 1 al baricentro de la sección. Ese sería el momento flector. Ese es el momento debido, obviamente, a la flexión. La fatiga a la tracción, la fatiga a la tracción va a ser, la fatiga a la flexión va a ser momento flector dividido el módulo resistente, donde el módulo resistente está en función del momento de inercia. Bien, eso es en función de la clásica fórmula de la resistencia de material. Para la compresión va a ser el mismo momento flector dividido el módulo resistente de la sección 2. Y el esfuerzo de la tracción pura va a ser carga dividida área. Estamos hablando de esta sección. El esfuerzo de la tracción pura
va a ser carga dividida área. ¿Qué área sería la pregunta? Es el área de la sección rayada. Observen ustedes de que esta sección rayada tiene forma trapezoidal, donde la base mayor va del lado donde la solicitación es flexión, a la cual se le debe sumar la tracción. Es la más solicitada, necesito mayor alma metálica, por eso elijo que esta sección sea trapezoidal y una base mayor alma metálica. En cambio, en la sección 2 va a ser flexión menos la tracción pura, porque ella trabaja la compresión. Entonces, se necesita menor alma metálica, por eso se elige que la base menor del trapecio esté apegado a la sección 2. Esa es la razón. En otras palabras, si yo corto cualquier tipo de gancho, el gancho en la parte curvada, su sección es trapezoidal, nunca es ni cuadrada ni redonda, porque si fuese redonda, entonces se emplearía más material, se elevaría el costo innecesariamente al tener mayor material involucrado que si es que fuese redonda, perderíamos plata y el gancho es más pesado. Siempre se busca que el gancho sea lo más liviano posible porque la máquina siempre de elevación siempre lo va a elevar. Es un peso muerto que eleva. ¿No es verdad? El gancho no pertenece a la carga que desea elevar la máquina de elevación, sino que es un peso muerto. Entonces debe ser, para que el rendimiento de la máquina sea lo más efectivo posible, el gancho debe ser lo más liviano posible. Por eso que esta sección, como ustedes la ven rayada, es un trapecio y de esa manera se ahorra material porque se podría hacer fácilmente redondo, pero estaría desperdiciando material y en consecuencia aumentando el costo del gancho y aumentando algo mucho peor todavía, que es su propio peso. Muy bien, hemos calculado entonces la fatiga tanto a la flexión para la parte 1 y la parte 2 y la tracción pura, y lo único que tenemos que hacer en la sección 1 al momento a la fatiga debido al momento rector, que es el momento rector debido al módulo resistente, le sumo la fatiga debido a la tracción. En cambio, la compresión, a la fatiga debido al momento flector debido a la producido o ejercido sobre la sección 2, le debo restar la tracción pura, que es la carga dividida el área rayada, rayada correspondiente. Bien, de esa manera se hace la verificación del gancho en ambos sectores. Hay muchos tipos de gancho. Hay un gancho, dos fabricantes de gancho ofrecen precisamente un gancho adecuado para cada tipo de mercancía o para cada operación de levante. Los ganchos simples, o sea, se considera un gancho simple hasta 250 toneladas, según la norma alemana 687. Obviamente están hechos a través del método de forja, ¿no es verdad? Y la otra, la DIN 688 indica la fuerza admisible y las inspecciones que se deben realizar sobre el gancho. Bien, yo sé que hasta 250 toneladas, que es una cantidad increíble de carga, se considera, ¿no es verdad? Que gancho simple. Bien, gancho de una geometría simple. Bien, aquí tenemos un gancho simple. Esta parte, ya como ustedes recuerdan, en elementos 2 la habíamos llamado pasteca. Esta parte de acá, ¿no es verdad? Donde están las poleas del gancho. El gancho, de todas maneras, iría, ¿no es verdad?, adosada a la pasteca. Aquí se envuelven las cargas. Se envuelven las cargas para poder ejecutar la elevación a través del tambor. Bien, aquí pasa el cable. Y de esa manera, todo este conjunto de poleas por las cuales pasa el cable, les recomiendo leer justamente nuevamente el apunte que dimos en elementos 2. Se conoce con el nombre de pasteca. El gancho cuelga precisamente de la pasteca.
Observen acá que el gancho es trapecial y en esta parte es de sección circular. Este es su seguro, esta es la punta del gancho, esta distancia desde acá hasta acá es la garganta del gancho, este es el asiento del gancho. Bien, hay los ganchos, la gran mayoría tienen seguro, este es un seguro muy cómodo, digamos, para la operación, es un seguro abatible, ¿no es verdad? Aquí el operario mete la mano y acciona el seguro. Hay ganchos especiales, digamos, en las acerías, donde el gancho no estaría solamente sometido a los esfuerzos netamente mecánicos por el hecho de la elevación, sino también a los esfuerzos térmicos, porque está en las acerías, él está expuesto al calor radiante del material derretido, entonces los ganchos suelen hacerse de placa. Son placas superpuestas con tipo sándwich, y esas placas superpuestas tipo sándwich tienen un elemento, una placa que no permite que entre, una placa diabática que no permite que entre el calor a las placas interiores. Está diseñado de tal manera este gancho de forma tal de que si se rompe una placa, el gancho puede seguir operando, hasta que posteriormente debe ser obviamente desmontado, cambiada la placa y sigue su operación normal. Quiere decir que la ruptura de una placa no hace de que el gancho salga fuera de servicio. Los ganchos que no son considerados simples para grandes cargas de elevación son dobles. En realidad un gancho doble es muy difícil de comprobar porque es hiperestático. Bien, el gancho doble también es muy usual, pero solamente amerita su uso cuando hay grandes cargas interpuestas o debe elevar grandes cargas. Los ganchos dobles están también normalizados por las normas americanas y las normas europeas. ¿Sí? Ellas legislan tanto en la parte constructiva, el material, y legislan sobre la geometría, las tolerancias, los tratamientos térmicos que se deben realizar y el propio mantenimiento que se le ejecuta durante su explotación. Ahí tienen un gancho de una máquina que levanta aproximadamente unas 5.000 toneladas para montar en una máquina de los Países Bajos, no sé si es holandesa o finlandesa, pero ellos han construido una máquina para montar plataformas marina para la explotación del petróleo. Observen ustedes, ahí están los operarios y es algo comparativo, ¿verdad? Un gancho inmenso para 5.000 toneladas. Fíjense que en todo caso es un gancho doble. Triple viene a ser este gancho, ¿verdad? Aquí lo podemos ver cómo lo opera. Fíjense la cantidad de ramales de cable que están bajando para poder elevar las 5.000 toneladas. La verdad que hay toda una serie de gente muy, pero muy experta haciendo la prospección del gancho en las labores de mantenimiento. Esta plataforma, que es una grúa marina, en realidad tiene, esta grúa marina tiene, está ocupada, o sea, tiene su agenda ocupada por largos meses, ¿verdad? No es nomás llamarla y ella va, sino que hay que agendarla con quizás hasta con 1 o 2 años de anticipación para que haga una labor. Bien. Hay un gancho muy especial y es quizás uno de los más usados, llamado gancho de espiga. De espiga, ¿por qué? Porque el vástago, la parte recta del gancho, posee un sector que es roscado. La punta, o sea, la parte superior de la espiga es roscada, tiene una rosca, donde va adosada una tuerca que le permite anclar al resto de la máquina de elevación. Bien, ella también tiene este tipo de ganchos, poseen su seguro, poseen sus marquillas tanto para poder observar la garganta como para poder determinar los ángulos posibles de elevación.
Este, eh, aquí podemos ver, hay dos tipos, ¿verdad? Una se conoce con de espiga larga, donde el largo de la rosca es ampuloso, y otra se conoce con el nombre de espiga corta. Bien, la rosca debe ser mínimo clase 2. La longitud de la rosca no puede ser menor al diámetro de la espiga. Jamás puede ser menor al diámetro de la espiga. Si por alguna razón la rosca o el sector roscado de la espiga se corroe o se desgasta, no debe ser superior al 20% de la medida original. Ella tiene un seguro, este seguro. Este seguro, la verdad, la espiga está taladrada, es decir, tiene un agujero donde una vez insertada la rosca, debe entrar el seguro y tiene un resorte que lo fija y lo que permite que la rosca no se desenvuelva, o sea, la tuerca no gira respecto, una vez montada con su seguro, no gira respecto a la espiga. Le da una seguridad tremenda. La longitud de la espiga, en todo caso, debe ser tal de que sea de una longitud desde una cara hasta la otra cara opuesta. ¿De acuerdo? Esa es la longitud de la espiga y jamás debe esta espiga ser reemplazada por cualquier otro elemento. Debe ser, si es que sufre algún contratiempo, o sea, debe, en otras palabras, debe ser reemplazada, la espiga nueva debe ser comprada al fabricante o alguien que el fabricante indique. No emplear un pedazo de fierro, una barra de electrodo como seguro. La norma lo prohíbe expresamente. Bien. Cualquier signo de deterioro del seguro, del gancho, el gancho debe salir fuera de servicio hasta que el seguro sea reparado. Entonces, esas son las precauciones que se deben tomar sobre la espiga. Existen elementos sobre los cuales el gancho gira. El gancho debe girar porque a veces yo bajo la máquina de elevación y el gancho no queda alineado con el aditamento que tiene la carga para poder ser tomada, o sea, que no entra. Entonces, debo poderlo girar el gancho. El gancho gira 360 grados. Bien. Estos elementos se conocen con el nombre de destorcedores, el elemento que permite el giro del gancho. Hay elementos que permiten el giro del gancho que en vez de que sean un cojinete por rozamiento, tienen un cojinete por rodadura, o sea que un rodamiento. Ese rodamiento le permite un giro mucho más fácil. Se necesita realizar mucho menor esfuerzo torsor para poder hacer girar el gancho a los 360 grados. Ese destorcedor puede admitir cadenas de eslabones redondos como cadenas de eslabones estampados. Ya ustedes la conocen, ya han visto el tema de cadenas en elementos 2. Bien, estos elementos son fundamentales para el gancho, vuelvo a repetir, porque permiten el giro propio del gancho. Obviamente el gancho debe ser inspeccionado. Cada cierto tiempo, la verdad, es necesario la inspección del gancho. Normalmente esa inspección se realiza cada año. Una inspección seria, donde el dueño de la máquina de elevación no, cuando está el gancho sometido a muchas operaciones de levante, normalmente no deja que la inspección sea realizada por inspectores que pertenecen a la empresa, sino contrata una empresa especialista en hacer las auditorías técnicas. Vienen los expertos y pasan un informe y hacen las recomendaciones pertinentes. Bien, de todas maneras, antes de cada operación de
de levantamiento, si es que la carga es importante, el inspector revisa, hace una inspección minuciosa del gancho. Él no permite que los operarios lo utilicen si es que antes él no da el aval. Entonces, el inspector hace una inspección minuciosa del gancho y da, la verdad, su consentimiento para que la operación proceda, la operación de levante. Con el uso pueden existir grietas, fracturas, pueden existir cortes. Cuando la grieta es muy pequeña, entonces se la somete a un bruñido, ¿no es verdad? Se la agarra con una moladora, un disco de desgaste y se hace perder la grieta. Porque la grieta, en definitiva, es un defecto importantísimo dentro de cualquier elemento mecánico. La grieta hace de que haya concentraciones de tensión. De cualquier manera, el desgaste no puede ser superior al 10% de la dimensión original que tenía el gancho. Jamás puede ser mayor al 10%. Si es que yo desgasto más del 10%, el gancho debe ser, la verdad, retirado del servicio. Si se encuentran fracturas, que la fractura ya es un defecto mucho más grave, debe ser también el gancho retirado del servicio. El asiento, aquí el desgaste del asiento no debe ser superior al 10%. Y además el seguro debe ser inspeccionado y no debe tener ningún defecto. Vuelvo a repetir, si es que el gancho con su seguro, o sea, en un gancho cuyo seguro no tenga una operación impecable, el gancho debe ser inmediatamente sacado fuera del servicio. Jamás se deben reparar cualquier tipo de imperfección a través del método de soldadura. ¿Cómo se llama? La norma lo prohíbe expresamente. No se le puede aportar soldadura al gancho. Cualquier aporte de soldadura lo inhabilita al gancho totalmente. No se puede utilizar más. ¿Verdad? No se olviden que la soldadura es un proceso en caliente donde se aporta material del electrodo, del alambre del electrodo, y eso hace de que el material base, es decir, el material del gancho se caliente, cambia la estructura cristalográfica de esa zona y hacen de que el acero, en todo caso el material, pierda gran parte de su propiedad mecánica. Cualquier gota de soldadura observada sobre el gancho lo inhabilita totalmente. Los desgastes están por zona. La zona A no requiere ningún tipo de reparación porque nunca se desgasta. La zona B hasta el 10%. Esta zona se puede desgastar, ¿verdad? La zona C hasta el 5% se puede desgastar. Y la zona D está muy de acuerdo al estado de la rosca cuando el gancho despide. Bien, ¿cómo se llama? El fabricante dice, ¿no? Indica, ¿no, verdad? Todos los cuidados que hay que tener sobre la rosca de la espiga del gancho. Cuando la garganta se agranda por efecto del uso, o sea, se abre el gancho, no es posible que una vez medida, o sea, tomada esta medida que viene dentro de las características del gancho, y una vez tomada la medida después de que ha sido largamente operado, si es que la dimensión tomada después de cuando se está haciendo el mantenimiento es mayor del 15% a la dimensión original, el gancho debe ser sacado fuera del servicio. El gancho se puede doblar, la punta se puede doblar. Si es que se dobla 10 grados, ¿verdad?, de su posición original, inmediatamente el gancho debe ser sacado fuera de servicio. Cualquier tipo de agrietamiento, ¿verdad?, sobre el gancho lo inhabilita en forma permanente. Esos son quizás los factores o
los temas, los avisos más importantes en cuanto al mantenimiento. El seguro del gancho es un elemento imprescindible. No hay gancho que venga sin seguro. Y aquel que viene sin seguro viene ya diseñado de forma tal que posteriormente puede hacerle montado un seguro. El seguro es un cuerpo, ese cuerpo, el cuerpo del seguro es de acero, el tratamiento superficial es galvanizado, ¿no? Es un acero, es una placa de acero que se le ha dado esta forma a través de forja. Esto respecto al cuerpo del gancho. Tiene también un resorte de un altísimo coeficiente de restitución. Tiene un perno con su tuerca y su chaveta de 2 patas, su seguro o chaveta, ¿no es verdad? Para poder fijar la tuerca respecto del perno. Hay una forma para poder hacer el montaje. Primero se inclina el gancho 45 grados, que es el paso 1. Luego se pone con las patas hacia arriba, ¿no es verdad? El resorte, con estas patas, perdón, hacia arriba el resorte se lo posiciona justamente en el agujero por donde va a entrar el pasador. Luego se enfrenta al cuerpo del gancho, bien, se enfrenta, se abate el resorte y posteriormente se mete el perno. Se alinea el agujero del cuerpo con el agujero propio de la leva del gancho, se inserta el perno, se pone la tuerca y se pone el seguro. Bien, es algo muy, pero muy importante. El seguro no es un elemento que impide que la carga se salga. No es un elemento que impide que cuando la carga, que la carga o cuando la máquina está cargada, los cables ya están tensionados, se zafe. El seguro es solamente sirve cuando la carga está floja. Si hace un jaloneo rápido, ¿cómo se llama? El operario, si hace un movimiento brusco, entonces el seguro impide la salida de la carga respecto del gancho. No sirve para que la carga pueda, una vez tomada, una vez levantada, sirva de elemento de seguridad, porque ya la carga ya está firmemente asentada sobre el, eh, el asiento del gancho. ¿No es verdad? Hay que inspeccionar siempre el seguro antes de usarlo. Nunca hay que usar un seguro doblado o deformado. Hay que ver de que siempre el resorte tenga el suficiente coeficiente de restitución, ¿verdad? Siempre la carga debe estar en el centro del asiento del gancho, nunca en la punta, o sea que no puede la carga apoyarse sobre el seguro del gancho. Bien, cuando las patas de la eslinga, ya vamos a ver que la eslinga son 2, ¿no es verdad? Esta es la forma correcta. No asentar una pata de la eslinga o un sector de la eslinga ¿cómo se llama? Sobre el seguro. Eso es una operación de levante peligrosísima que puede causar gravísimos accidentes. Los equipos para ganchos son múltiples, hay ganchos. Si ustedes ojean algún día los manuales del gancho, van a ver que hay muchísimos, una gran cantidad de diseños de gancho, una cantidad inmensa de diseños de gancho. Digamos, un gancho que se usaba antiguamente cuando los barcos no eran portacontenedores. Ahora casi el 80% de la mercancía se transportan mediante un contenedor. Antes la mercancía iba dentro de la cubierta del gancho, en la bodega que se llamaba del barco. Entonces la cubierta tenía puertas, ¿no es verdad? La cubierta es la superficie del gancho. Tenía puerta y entonces el gancho entraba ahí y obviamente el operario no podía ver cómo se enganchaba la carga. Eso era responsabilidad del enganchador. Y tenía un contrapeso que hacía que bajaba la carga con un largo sector de cable metálico
y al bajar la carga con ese, debería quedar tensado para que el operario fuera preciso. Entonces este contrapeso en forma de ojiva era rojo, ¿verdad? Era muy pesado y pesaba el sector de cable metálico. Y de esa manera, cuando se sacaba la carga, esto tenía esta forma de ojiva, que si tropezaba con algún objeto, él resbalaba. ¿Bien? Esa era la misión. Existen dentro de los aditamentos dos elementos que se conocen con el nombre de aparejo. Existe el aparejo largo y el aparejo corto. El aparejo largo tiene una distinción fundamental. Observen que ya recuerdan el tema de polea. La polea tiene un eje, normalmente el eje es fijo, y si el eje de la polea es distinto al eje del gancho, entonces el aparejo se llama largo. Fíjense, el eje de la polea en verde de la pasteca es distinta al eje del gancho. Eso lo califica con el nombre de aparejo largo. En realidad es un aparejo muy esbelto. La tendencia es a usarlo cada vez menos. Tiene un cárter de protección, cárter de chapa robusta de acero, que cualquier tropiezo no hace que la polea al chocar con un objeto se deforme, o sea, en todo caso se rompa. El eje del gancho sobre el cual en este sector roscado va la tuerca del gancho con su seguro. Ya habíamos visto a ver, miraremos nuevamente eso. La tuerca en este sector roscado con su seguro, ¿no es verdad? Debe ir apoyada porque la tuerca tiene la misión de fijarla dentro de el elemento de izaje, ¿no es verdad? El eje del gancho se conoce con el nombre de traviesa. Sobre él va apoyado un rodamiento de rodillos esféricos que permiten el giro 360 grados del gancho. Bien, el gancho tiene la posibilidad de girar fácilmente los 360 grados, para lo cual el gancho se apoya sobre la traviesa, sobre el eje del gancho, a través de un elemento que en todo caso es un rodamiento. Aquí vemos la traviesa, el eje del gancho. Por aquí pasará el vástago del gancho con su rosca. En la parte superior irá roscado. Esta es la tuerca, este es el sector roscado, y ahí el rodamiento se apoya en esta placa donde puede girar libremente. Bien. Los movimientos del gancho, aparte del movimiento de giro, los 360 grados, él puede girar así. Tiene un pequeño giro así, en este sentido. ¿De acuerdo? Porque muchas veces la carga queda incómoda para enganchar, entonces lo giro un poquito y lo engancho. Ya penetra en el aditamento que tiene la carga para poder ser elevada. Aquí tenemos el gancho con sus pastecas, la polea, ¿no es verdad? El cárter que protege la polea en una disposición de aparejo largo. El gancho obviamente con su seguro. Todo esto pesa muchísimos kilos, ¿no es verdad? Porque todo está hecho de acero y obviamente ustedes saben que el acero tiene un gran peso específico y de esa manera todo el elemento pesa muchísimo. El gancho, muchos ganchos pesan más de 100 kilos, más de 200 kilos en todo caso. Como el gancho ese que tenemos allá, pesa, que habíamos visto cuando estaban ellos, los señores esos inspeccionándolo, pesa toneladas. Muchas toneladas.
Bien, entonces el gancho penetra y se apoya, es asegurado por la tuerca y se apoya en, la verdad, en su eje. Aquí podemos ver el eje del gancho, llamada traviesa. La traviesa tiene un cálculo muy sencillo, porque ella trabaja fundamentalmente, o sea, el esfuerzo líder es la flexión. La flexión va a ser, ¿verdad? El momento flexor va a ser carga por la longitud dividido 2 de la traviesa. Bien. Y el módulo resistente de esa geometría es justamente este, de acuerdo ¿cómo se llama? A la fórmula de la resistencia en materiales, hay que hacer el cálculo, y en la fatiga a la cual estaría sometida la traviesa del momento flector dividido el módulo resistente, donde esta fatiga debe estar entre los 800 y 1500 kilogramos por centímetro cuadrado, si es que yo utilizo un acero en la norma americana ST5011. Entonces el cálculo de la traviesa es extremadamente sencillo, simplemente trabaja a la flexión, por eso estoy calculando un momento flector, y la fatiga está en función del momento flector y del módulo resistente, que obviamente está en función del momento de inercia, ¿no? Ahí tienen gancho, ¿verdad? Obsérvenlo. Fíjense la cantidad de ramales de cable que desciende justamente para poder operar el gancho, ¿no? Ahí ven operadores haciendo labores de mantenimiento al gancho. Les he traído esto porque esto no lo vemos obviamente en nuestro medio, ¿no? Es para los puertos, para operaciones de levantamiento de pesos por encima de las 1000 toneladas. Ahí tenemos otro gancho de aparejo largo. Hay otra versión de los aparejos que se conoce con el nombre de aparejo corto. Lo distingue que la traviesa del gancho o eje del gancho es el mismo eje de las poleas. O sea, utilizan el eje de la traviesa del gancho y ese mismo eje sirve para, oficia como eje de las poleas. En todo caso, aquí es una pateca con dos poleas para poder hacer que bajen dos ramales de cable. ¿De acuerdo? Esta es la traviesa, este es el eje del gancho, la traviesa y el lugar, la pista, donde se apoyan los rodillos esféricos del rodamiento que sirve al gancho. También, ¿no es verdad? Se utiliza para la verificación el cálculo debido a la flexión. Esto sirve, dos poleas, es hasta 30 toneladas. 30 toneladas es un peso tremendo. Bien, un camión pesa menos de 30 toneladas. La carga de un camión está entre los 20 a 30 toneladas, la carga. ¿Verdad? Aquí vemos ya un gancho para hasta las 230 toneladas, ya se utilizan una pasteca con 4 poleas. Aquí vemos la tuerca del gancho, el sector rocado donde se aprieta la tuerca del gancho, el rodamiento y el eje propio del gancho, que sirve como eje de las poleas. Esta configuración se conoce con el nombre de aparejo corto. Es un aparejo que permite de que la distancia desde acá hasta la parte inferior del gancho sea corta versus, ¿no es verdad?, la distancia en esta otra disposición donde desde acá hasta acá la longitud es mucho mayor. Entonces muchas veces se prefiere, ¿no es verdad?, la configuración de aparejo corto. ¿De acuerdo? Otro elemento simple de suspensión muy utilizado son los conocidos llamados grilletes. En realidad el grillete es un gancho ciego. Es muy, pero muy utilizado no solamente para el hecho de levantar la carga, sino para el hecho de traccionar, arrastrar una carga a través de cualquier tipo de maquinaria de arrastre, ¿no? Ya sea un tractor de luz, un tractor de ruedas. Entonces,
se utiliza el grillete, que no viene a ser más que un gancho ciego. Esta es una configuración bastante complicada porque es muy difícil estivar o hacer pasar la eslinga o el cable o la cadena a través del grillete. Esta, que es llamada un grillete de 3 cuerpos, permite de que sacando esta chaveta puedo sacar este pasador, este sector se abate, meto la carga y luego vuelvo a poner a su posición original. Esta es mucho más versátil, este tipo de grillete. Pero los grilletes que comercialmente usamos nosotros y que tenemos en nuestro medio son estos. Hay una gran versión de grillete. Observen ustedes. Este es un grillete de pasador de sección redonda o sección circular. No es más que un pasador que no está arrocado, pasa libremente sobre los agujeros del grillete y tiene una chaveta que no le permite de que él se corra longitudinalmente. Bien, viene a tener un seguro. La chaveta es de 2 patas, que una de ellas debe ser, o las dos deben ser deformadas, ¿no? Para que no tenga la posibilidad de escaparse o salirse. Fíjense, aquí también está deformado. El grillete siempre debe tener el nombre del fabricante. Fíjense, en este caso está indicando claramente en letras sobre relieve que el gancho es fabricado por Crosby. Crosby es uno de los más grandes fabricantes americanos de elementos de suspensión, de gancho, de grillete y de todo tipo de elementos de suspensión. Aquí dice un medio. Quiere decir de que admite hasta un cable de un diámetro de media pulgada. Debe tener esa identificación el grillete. Por otra parte, o sea, luego del nombre del fabricante y de la medida de cable metálico que va a ser insertado dentro del grillete, debe decir la carga que es capaz de levantar. También en letras sobre relieve quiere decir que salen fuera de la propia geometría de la barra de la cual está fabricado el grillete, de forma tal que no se borre con el tiempo. Si es que no tiene el nombre del fabricante, la medida del aditamento que va a unir el grillete con la carga, y por otra parte, mucho peor, la cantidad de peso que yo puedo levantar, el grillete no puede ser utilizado. Jamás debe utilizarse un grillete sin este tipo de información. Esa es la recomendación. Este grillete solamente sirve para esfuerzos verticales, estrictamente verticales. No sirve para esfuerzos laterales. Es quizás el grillete más simple. Otro grillete, aquí ven, dice la firma, o sea, el nombre del fabricante, la medida del y la cantidad de material que él puede, la cantidad de peso del material que va a levantar. Y tiene 2 marquillas a 45 grados respecto de la vertical, para que el operario sepa claramente que superar esas marquillas el grillete debe disminuir según una tabla su capacidad de levante. Este grillete es uno de los más efectivos porque tiene un pasador, ese pasador es roscado, tiene una tuerca que lo aprieta, o sea, y tiene una chaveta que no permite el giro de la tuerca. Este permite tanto esfuerzos absolutamente verticales, ¿verdad? Levantamientos verticales como levantamientos laterales. Y además y algo fundamental, el perno puede girar, o sea que sí. El apoyo sobre este perno se desliza y lo hace girar, no tiene ningún tipo de inconveniente. ¿Verdad? Ahí tienen los grilletes. Hay otro grillete donde el pasador se enrosca sobre un aditamento del gancho. Sirve tanto para esfuerzos verticales como para esfuerzos laterales. Lo que no es permisible es que la eslinga rote
sobre el pasador del grillete. Y por último hay un grillete que se usa para un aditamento que vamos a ver la clase que viene llamada eslinga. Eslingas sintéticas. Sí. Hola, Vito. Hola. Hola. ¿Qué novedades? Todo tranquilo. Ah, ya, bueno, gracias, Ita. Ya, pues, cualquiera tengo, de aquí a un rato pasó, ¿vale? Meta, bueno. Ah, ya, no hay problema. Bueno, ok, te llamo, ya, nos vemos. Entonces, este tipo de grillete se llama de cuerpo ensanchado. Como la linga de material sintético es muy fácil que se corte, entonces el cuerpo ensanchado permite una duración mucho mayor de la eslinga. Y obviamente el grillete debe ser inspeccionado. Siempre se debe elegir el grillete adecuado para un tipo especial de levantamiento. Nunca hay que elegir un grillete que no sea adecuado para levantar una carga determinada. Siempre habrá un grillete, y esa es una decisión fundamental del ingeniero, habrá un grillete que permite, ¿no es verdad?, efectivamente y en forma segura levantar la carga. Lógicamente, antes de empezar cualquier levante, tanto en el gancho como en el grillete hay que ver su capacidad. Nunca hay que levantar una carga superior a la que realmente va a resistir el grillete. Bien, y si es que esa información no existe en el grillete o se ha borrado con el uso, no debe utilizarse el grillete. Ante la incertidumbre, es preferible no utilizarlo. Los huecos, estos huecos de acá, especialmente acá, deben estar perfectamente alineados, es decir, que el pasador debe entrar libremente, debe enroscar libremente. Si es que, como en este caso, no pasa, hay una deformación del grillete. Si es que la rosca no entra libremente, no entra suavemente, hay una deformación del grillete. Quiere decir de que esta parte recta está desalineada respecto de esta otra y en consecuencia el grillete debe ser sacado fuera de servicio. Hay una forma muy sencilla de saber si es que el grillete tiene defecto interno. Se agarra un martillito y se le da un golpe. Si es que el sonido es como una campanita, nítido, ¿no es verdad? Entonces, el grillete no tiene defecto interno. Está en buenas condiciones, pero si es que el sonido después del golpe con el martillito es opaco, entonces el grillete tiene defectos internos, no debe utilizarse. Bien, nunca se debe modificar el grillete bajo ninguna circunstancia, siempre se debe utilizar los elementos con los cuales vino en su diseño inicial. Cualquier vestigio de soldadura o cualquier operación para poder rellenarlo y compensar su desgaste a través de soldadura inhabilita de forma total el grillete. Debe ser retirado inmediatamente del servicio. Y por último, si el desgaste supera el 10% de la medida original, de las medidas originales del grillete, él también debe ser inmediatamente sacado fuera del servicio. También en los grilletes, cada año, las empresas, que hay grandes empresas dedicadas solamente a levante de carga, que son contratadas por las compañías importantes, hacen una inspección a través digamos, un verificador externo que es el que realmente le dice la verdad sobre el estado de los elementos. Bien, chicos, creo que es hora que descansemos un rato. Acá se concluiría la clase. Mañana les voy a pasar la información. Espero que ustedes la conserven. Esta información es muy, pero muy difícil de conseguir. Una buena parte ha sido sacada del ANS, que es un libro alemán. Otra parte ha sido bajada del internet. Y una buena parte ha sido sacada de los manuales de los fabricantes. ¿Bien? Si es que ustedes tienen alguna duda, quedo a la espera de poder aclararla y pueden habilitar sus
sus micrófonos. Buenas tardes, ingeniero. Tengo una duda. Sí, ¿Los exámenes van a ser virtuales? no sé pues cómo evolucionará la pandemia, ¿no? Así como vamos cada vez más infectados y especialmente en la gente joven, porque más del 50% de los que están en terapia intensiva con el respirador artificial son menores de 50 años. Entonces, en ese caso, los exámenes van a ser virtuales. Listo, Bien, Inge, gracias. este, si no, ya veremos quizás de hacer un grupo al sorteo para que sean presenciales. ¿Alguien más desea, tiene alguna duda respecto al tema? Bueno, chicos, este,